Pedro, pues, nos va a hablar sobre el maestro como creador de contenidos, ¿no? Pedro nos va, pues, a dar esta charla el día de hoy, muy, muy importante, porque ya el rol del maestro no es compartir conocimientos, ¿no? Nada más. El maestro ha cambiado de rol, es un facilitador, y ahora con estos dos momentos, el presencial y los momentos asíncronos de virtualidad, se debe convertir en un creador de contenido para las plataformas digitales en momentos asíncronos. De esa forma va seguramente a crear los recursos necesarios para pues tener esos momentos de retroalimentación desde la casa sin la necesidad de estar el presente, como lo hacíamos antes en tiempo real, en la virtualidad, pero que sí puede dejar esa huellita, ¿verdad?, a través de las plataformas para la creación de estos recursos o actividades que permitan a nuestros estudiantes mejorar sus aprendizajes. Pedro, todos tuyos, y entonces pues te damos la bienvenida y yo pues te aplaudo por ese premio de Global Teacher Award por 2021 que has ganado, y bueno, pues ya estás directamente en nuestro corazón también. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Melina, también un gran gusto compartir este espacio y aprender juntos, así que un placer encontrarnos por aquí también. Estos vínculos o estas conexiones virtuales que enriquecen muchísimo, y desde esa premisa, desde esa intención, agradeciendo nuevamente a Paola, a todo el equipo que coordina y que organiza este tipo de eventos, a Nexted, y particularmente a todos los que están conectados o viendo esta instancia, este encuentro. Justamente la intención es repensarnos, aprender, compartir juntos, intercambiar. No hay recetas, no hay esto sí y esto no, sino que por el contrario hay un gran abanico de posibilidades y de opciones, y lo que vengo a traer particularmente es mi experiencia y lo que considero que debería encaminarse en esta nueva presencialidad o en este nuevo contexto educativo que nos desafía y que quizás nos invita a no pensar ya en el espacio, ¿no?, en el lugar físico o en el lugar virtual, sino pensar en experiencias, y en experiencias de enseñanza y en experiencias de aprendizaje, y desde ahí repensar también los roles. El rol del estudiante que se ha transformado, y también nuestro rol de docente, que por allí va a ir la intención de esta charla, para empezar a pensarnos y a reformular nuestras prácticas. Va a tener una instancia más reflexiva y luego otra instancia un poco más operativa o práctica o de herramientas, y después voy a quedar abierto obviamente a las consultas o a las preguntas que haya luego del desarrollo de estos minutos, y un gran honor abrir y poder intercambiar desde un primer momento en este seminario educativo. Dándoles nuevamente la bienvenida, comenzamos a desandar este tema, el docente como creador de contenidos digitales. Y ahí están las palabritas claves, nuestro rol como docente, ser creadores, lo que implica siempre algo nuevo o novedoso, de contenidos, de todo lo que circule y que tenga que ver con nuestra tarea, y desde lo digital, que ese es el desafío actual. Y comienzo con una imagen en blanco y negro que tiene que ver con una síntesis de este tiempo, y son esos bancos o esas aulas vacías, y a partir de un tapaboca, de un barbijo que se incorpora a la rutina, y convertirla en realidad o convertirla en actualidad. Y desde este lado una frase de Mario Benedetti que motiva este inicio y toda la reflexión. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cuando creíamos que íbamos y avanzábamos desde un lugar seguro, nos cambiaron todas las preguntas. Y en mayor o en menor medida a todos nos pasó que pensábamos que teníamos seguridades asentadas, y en algún momento nos empezaron a cuestionar otros ámbitos o a interpelar otras situaciones
que no estaban previstas por lo menos en ese momento, ¿sí? Nos agarró de imprevisto y significó una ruptura, sin duda, toda esta situación desde la que partimos. Entonces el mundo cambió, para hacer una apretadísima síntesis de estos años, pero también la escuela cambió, la escuela como institución, la escuela como entidad, la escuela como historia, como organización, como conjunto de personas, como edificio inclusive, como dinámicas, como cargos, como horarios. La escuela se transformó y no gracias a ni a pesar de, sino fruto de estas transformaciones. Los estudiantes cambiaron y quizás es el punto que más hoy tendríamos que analizar y el que menos por ahí se aborda. Seguimos por ahí pensando que tenemos los mismos estudiantes y han tenido transformaciones psicológicas, sociales, económicas, vinculares y también debemos contemplar a ellos desde su transformación como sujetos protagonistas desde la educación. Pero también claramente los docentes cambiamos. Seguimos siendo los mismos en apariencia, pero si todo lo anterior cambió, si cambió nuestro contexto, si cambió nuestro entorno cercano como es la escuela, si cambiaron con quienes nos vinculamos, nosotros también nos fuimos transformando desde distintas imágenes y de distintas experiencias que fueron alterando nuestra rutina, como para decirlo de manera muy sencilla y acotada. Entonces, en este contexto de transformación, la pandemia planteó una emergencia en medio de la incertidumbre, pero también planteó un desafío y una oportunidad inédita. Dicho de otra forma, muchos lo podemos haber pasado mal o muy mal en esta situación de pandemia, situación sanitaria, pero no solo por lo sanitario, sino también por la incertidumbre. Vieron que nos altera o a los que nos gusta tener todo controlado, muchas veces cuando uno no sabe qué es lo que va a venir. Pero también es cierto que una vez que se empiezan a solucionar aquellos inconvenientes que son graves y que requieren su atención inmediata, también se nos presenta un desafío y una oportunidad. ¿Y por qué hablo de inédito? Porque considero que es la primera vez en la historia de la educación, y hablo de siglos de sistemas educativos o de experiencias o de instancias educativas, es la primera vez en la que los docentes tenemos la verdadera invitación y el verdadero espacio a ser protagonistas de estos cambios y de estas transformaciones. No va a venir de arriba, no va a venir de un iluminado, no va a venir de experiencias alejadas, sino que va a venir de nuestra propia práctica, de lo que hacemos cotidianamente. Y esa es una posibilidad que no se ha dado en otros momentos de la educación. Nosotros ser los promotores de la transformación de lo que va a constituirse la nueva educación después de esta pandemia. No hablo de este año, no hablo del año que viene, no hablo del próximo año, hablo de un proceso que estamos invitados a iniciar y a continuar a partir de nuestra intervención concreta y de nuestra tarea cotidiana. Desde ahí planteo que es distinto. Porque si planteamos o si vemos la educación o la historia de la educación, vemos que en el siglo XIX o en el siglo XXI, prepandemia podríamos decir, en el siglo XIX o en el siglo XXI, con 2 siglos de diferencia, no había demasiadas cuestiones distintas en la educación. Alguna cuestión más, alguna cuestión menos, pero son imágenes muy representativas, simbólicas y similares con respecto a la educación y de lo que va planteando, de lo que planteaban los distintos sistemas y de los roles, las dinámicas y lo que se alteró finalmente en pandemia. Pero la pregunta en este punto entonces es, ¿seguiremos igual con la única diferencia de haber agregado barbijo y distanciamiento? Es decir, aquellas 2 imágenes anteriores, continuará igual, sin embargo, con distanciamiento, con el tapabocas, con mayor medidas sanitarias, pero ¿seguirá siendo exactamente lo mismo? ¿Dónde quedó aquel cambio que decíamos hace un ratito del mundo, de la escuela, de los estudiantes y de nosotros mismos? ¿A dónde está? ¿En qué actitudes, en qué momentos, en qué hechos particularmente? Parto de una experiencia, lo que ven ahí son
manuales, enciclopedias, son materiales genéricos y ajenos que existieron y existen actualmente, ¿sí? Como recursos que teníamos para poder estudiar o para poder enseñar, con técnicas de estudio, con música, con biografías, humanidades. Muchos de nosotros tenemos o estos manuales o esta enciclopedia fruto de nuestro paso por las escuelas, ya sea como docentes o como estudiantes. Y estos son materiales que hablan de una producción de conocimiento centralizada, eran empresas o instituciones o editoriales que lo armaban, pero de manera centralizada, siempre con la consulta a las mismas fuentes, inalcanzable nuestra posibilidad de hacer algún aporte, con un único lenguaje y un formato, y una actualización lenta y no constante. Es decir, si uno no actualizaba su enciclopedia, estaba la concepción de que la enciclopedia era para siempre. Y de hecho, algunos podemos haber heredado otros materiales de nuestros padres o inclusive de nuestros abuelos, con manuales o enciclopedias que tenían el mismo contenido porque no hacía falta otro, ¿sí? Y porque en la escuela se veía siempre lo mismo. Entonces, estos eran materiales genéricos y ajenos también. ¿Por qué digo ajenos? Porque no eran nuestros, los adoptábamos en todo caso. No estoy haciendo juicio de valor si estaba bien, si estaba mal, si es mejor o es peor. Estoy describiendo la situación de lo que hemos vivido o de dónde venimos en este contexto para entender lo que sigue. Sin embargo, ahora podemos hablar de materiales específicos y propios, y es donde llegamos a estos recursos digitales, porque hablamos de una producción de conocimiento descentralizada. No podemos identificar a 2, 3, 5, 10, 20 autores de contenidos en el ámbito educativo. Hay cientos y miles, inclusive cada uno de nosotros. Una consulta a una enorme variedad de fuentes, inconmensurable variedad de fuentes que a veces nos abruma, una evidente y constante posibilidad de aporte. Cada uno de nosotros podemos hacer aportes para la construcción de contenidos y de materiales de divulgación o de enseñanza, una multiplicidad de lenguajes y combinación de formatos, una actualización constante y acelerada. Me animo a decir que si decimos diario nos quedamos cortos, es en horas, en momentos, y un contenido claramente contextualizado. No es lo mismo el contenido de matemática para diferentes regiones de un país, para diferentes países, para diferentes ciudades, para diferentes continentes, y antes sí quizás teníamos materiales muy similares en ese sentido. Entonces, la pregunta en esta introducción o en este primer momento es: ¿qué nos va a identificar a los docentes después de este tiempo y en este contexto? ¿Qué es lo que nos va a dar ese valor agregado para ser protagonistas y abordar este momento histórico inédito en la educación? Con todo lo que ya traemos, no hay que descartar absolutamente nada de lo que somos como docentes. Al contrario, partimos de esa experiencia y eso es lo que nos da el puntapié para poder plantear nuevas instancias, nuevas posibilidades y nuevos desafíos también. ¿Qué nos va a identificar? Bueno, la pandemia puso en evidencia un desafío trascendente para el docente, presente antes de este tiempo de emergencia, sin duda. Ser protagonista y creador de los contenidos y recursos digitales que necesita para ofrecer, y acá está la clave, el eje de lo que vengo a proponer, para ofrecer una propuesta de enseñanza significativa y situada. Significativa y situada. ¿Significa esto que antes con los manuales o enciclopedias que eran mucho más rígidos no aprendíamos? No, para nada, no significa eso, todo lo contrario. Significa que hoy el mundo demanda experiencias de aprendizaje que tengan que ver con lo que vivimos en nuestros lugares, que tengan que ver con un significado propio para cada una de las realidades, para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de nuestros estudiantes. Y eso se puede lograr a partir de lo digital y de la tecnología. Les pongo un ejemplo. Es como si Facebook, TikTok, YouTube fuera el mismo para todos. Y cuando digo el mismo, digo que alguien en Oriente o en África o en América del Norte o nosotros en Latinoamérica
viera exactamente los mismos videos en el mismo orden, y ya sabemos que no es así, sino que depende del lugar. Bueno, la tecnología nos permite pensar en esto situado y significativo, en este caso, pensando en el aprendizaje. También hemos tenido en este contexto el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, y durante la pandemia muchos recurrimos a soluciones de emergencia, creaciones de contenido, de propuestas espontáneas y como respuestas a la crisis. Estas respuestas que dimos hay que valorarlas como creativas, inéditas, digitales, para un destinatario específico, para salvar necesidades puntuales, para enseñar y para aprender. Ya lo hicimos, respondiendo a una solución de emergencia, pero ya lo hicimos. Y todo ello hay que retomarlo, sistematizarlo y potenciarlo. Que deje de ser una solución a la eventualidad para ser parte de nuestra esencia profesional. Desde allí pensar nuestro rol y nuestra transformación. Y algunos pueden decir, pero si yo ya lo hago, yo ya hago esto, yo ya armo mis materiales, inclusive antes de la pandemia ya tenía mis materiales y les armaba la fotocopia, nuestros propios apuntes, nuestros propios procesos. La creación de contenido ya es, y era antes de la pandemia, una actividad habitual, diaria y constante en nuestras rutinas no escolares y también de nuestros alumnos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En principio, tres. Pensar lo digital sobre lo analógico para ampliar el horizonte, pensar lo colaborativo sobre lo individual y compartir y trascender las paredes del aula. Desde ahí, pensar la producción de contenidos de materiales digitales y pensarlo como complemento de lo que yo hacíamos. ¿Por qué hablamos de creación de contenidos para el docente? ¿Porque se nos ocurrió con Paola? ¿Porque era un tema que sonaba lindo? Y en realidad, tomando las experiencias de Europa particularmente, pero también desde la UNESCO, y pensando en experiencias también en países latinoamericanos en este último tiempo, hoy por hoy está enumerada como una competencia docente digital. Está catalogada y sistematizada como una habilidad que los docentes debemos tener para poder presentar experiencias de enseñanza y de aprendizaje. Lo dice de esta manera el marco de competencias TIC de la UNESCO del 2020, que fíjense que, no lo vamos a analizar en detalle, pero a todas las competencias que son los distintos colores, el mayor nivel de avance de las competencias es la creación de conocimientos. Es decir, cuando nosotros somos productores, después de haber adquirido los conocimientos, primera columna, después de haberlos profundizado los conocimientos, somos creadores de esos conocimientos, en la autogestión, en la transformación, en la innovación, en la organización del aprendizaje, en nuestro rol como docentes innovadores, etc. Es decir, es una competencia a desarrollar, no viene naturalmente adquirida en nuestro marco. Pero también desde el marco europeo para la competencia digital de educadores, también se habla que estas competencias pedagógicas de los docentes, fíjense, la segunda habla de selección, creación y modificación de contenidos digitales y protección y gestión de intercambio. Es decir, estamos llamados en el conjunto de competencias digitales y de manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, uno de los ámbitos que es importante para poder completarlas es la creación de contenidos. Ese es el contexto desde el que nosotros hablamos. Para desarrollarlo mínimamente, el marco común de competencia digital docente de Europa habla de selección de recursos digitales, creación y modificación de recursos digitales y la protección y gestión e intercambio de contenidos digitales como tres habilidades que se deben complementar para pensar este recurso y para afrontar estos desafíos que tenemos hoy de gestionar la variedad y lograr una enseñanza lo más efectiva posible y pensarlo desde ahí, para desarrollar recursos digitales con los que apoyar nuestra enseñanza situada, propia, específica y concreta. Y también el marco de competencia de los docentes en materia de TIC de la UNESCO, que les decía recién, que hablaba de esta creación de conocimientos,
Los docentes competentes a nivel de la creación de conocimientos serán capaces de idear recursos y entornos de aprendizaje basados en TIC, utilizarlas, reflexionar, crear comunidades con colegas, compartirlos, impulsar la creación y aplicación de una visión de la escuela como comunidad basada en la innovación, enriquecida por el aporte de las TIC. Es decir, crear contenidos es más que armar un PowerPoint, para decirlo en concreto, sino que tiene que ver con una habilidad o una competencia que estamos llamados a desarrollar, a potenciar, a aumentar, que no viene naturalmente dada, pero también es el caldo de cultivo o el marco de referencia para todo el resto de la integración de la comunidad educativa en materia de tecnologías. Tiene que ver con nuestros pares, tiene que ver con la institución escolar, tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con todo un contexto que permite y valora esa creación de contenidos digitales. Porque no estamos pensando solo en nosotros y particularmente en nuestros estudiantes, sino también en abrir los horizontes del aula y de la escuela. Desde ahí lo pensamos. Mariana Maggio, una doctora en educación argentina, una referente en pensar el aprendizaje y la enseñanza, dice: el lugar del docente es central. En eso coincidimos absolutamente todos. Probablemente más que nunca en este contexto de pandemia, que también coincido. Pero tiene que empezar a pensar ¿en qué momento entro yo? Y les traslado esa pregunta para que cada uno internamente la hagamos. ¿En qué momento entro yo? Y alguien me puede decir, yo ya ingresé, ya entré, ya estoy adentro, doy clases, tengo este esfuerzo, tengo esta cátedra, esta materia, hago esto, aquello, y sin duda que el esfuerzo ha sido y está siendo enorme y hay que revalorizarlo sin duda de los docentes. Pero la pregunta va hacia otro sentido. ¿En qué momento soy protagonista? Y a veces a los docentes nos cuesta ser protagonistas porque decimos el protagonista es el aprendizaje, es la enseñanza, es el alumno, es el estudiante, es la educación. Pero acá nos interpela para nosotros empezar a transformar aquellas cosas que necesitamos para que la educación siga en marcha acorde a los tiempos actuales. Y para ello, algunas premisas. Trascender la tarea, es decir, lo que debo hacer, ir más allá. Ampliar el aula, que el aula sea el mundo, básicamente. Crear redes de contacto con colegas, con instituciones. Por ejemplo, este encuentro es fruto de eso. Y animarse a compartir, a difundir, a ofrecer. No, pero si yo lo que hago es solamente una actividad con mis alumnos y nos queda ahí, es muy bonita, los padres están muy contentos, los mismos estudiantes en el nivel universitario están conformes, pero queda ahí porque no tiene mayor trascendencia. Sin embargo, si nosotros nos ponemos como creadores de contenidos, sin duda que va a ser una experiencia que a otros les va a resultar también significativa. Entonces, manos a las obras sería la invitación y empezar a actuar y a hacer y a producir nuestros contenidos y a plantear distintas posibilidades en este contexto, entendiendo que es una posibilidad inédita, que somos protagonistas, que estamos llamados a crear nuestros propios contenidos situados y significativos de enseñanza y de aprendizaje, para trascender aquello que a veces no encontramos de primera mano, pero también porque, no sé si les ha pasado, es una experiencia personal, cuando uno busca un contenido, hoy por hoy, lo que podría haber sido otrora los manuales, que venían ya con prácticamente toda la materia armada, digamos, y uno tenía que seguir el manual, cada vez es más complicado en lo digital encontrar un contenido exactamente de acuerdo a lo que yo necesito, preciso, que se adapta. A lo sumo tendré que descargar algo, readaptarlo, readecuarlo, desde el diseño o el color hasta el contenido particularmente. Y pongo un ejemplo. Encuentro una secuencia didáctica de matemática hecha para una escuela de una gran ciudad, y pongan cualquier gran ciudad de Latinoamérica, de Europa o de cualquier parte del mundo, pero que
me sirve para el tema que yo estoy hablando. Pero mi comunidad está ubicada en un ámbito rural y no me habla particularmente de las mismas cosas. Tengo dos opciones. O la utilizo igualmente, tres opciones en realidad, la descarto. La utilizo igualmente para, aunque haya algunas cosas que estén desencajadas, digamos, de la realidad. O la tercera es, en base a eso creo yo mi propio contenido. Y esa es la opción que estamos intentando promover. ¿Con qué herramientas? Y ven que en esta foto en realidad hay una multiplicidad de herramientas y hay un abanico bien importante. Bueno, como hay cientos de herramientas y tenemos esta competencia digital de creación de contenidos, una habilidad complementaria es poder y saber elegir la que mejor se adapta a este desafío. No hay recetas, y lo que les decía al principio, a mí me puede haber funcionado una herramienta, una estrategia, un momento, una instancia, pero eso no significa que es la herramienta y estrategia a seguir. Entonces, a partir de ahí, sí. Pedro, perdóname que te interrumpa, pero parece que alguien se ha confundido. Tú tienes ahí, como tú estás compartiendo, tú tienes la herramienta, por favor, para poder borrar esas líneas que seguramente algún participante en la parte inferior de Zoom, ahí está, por favor, porque está interrumpiendo, Perfecto. parece, tu presentación, pero solo tú lo puedes borrar porque ahorita estás compartiendo pantalla. Déjame ahí. Sí. Permiso. ¿Dónde están las... Acá está. Acá. Eso, porfa. Ahí que tú que lo... Ahí está. Te Gracias, agradezco. Paola. Y, sí, lo sí. había visto, pero no quería interrumpirlo, pero gracias No, por discúlpeme, más bien, lo que pasa No, es que por favor. la presentación es la que se está interrumpiendo. Al contrario. Gracias, Paola, gracias. Y viene bien como pausa para empezar esta segunda parte de esta propuesta, que es solo enumerar o contar algunas experiencias con herramientas utilizadas que tienen que ver con la creación de contenidos, con estas premisas que le decía recién. No todas sirven para todos y para todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Algunas pueden ser muy bonitas o muy prácticas, pero no me resultan útiles a mi producción de contenidos, a mi creación de contenidos. Después sí pueden resultar útiles para actividades, para evaluaciones o lo que fuera, pero estamos apuntando a armar el contenido. Algo que no existía así, yo lo armo porque lo necesito de esa manera para que mi experiencia de enseñanza y la experiencia de aprendizaje de mis alumnos sea lo más potente posible, sea significativa y situada. Empezamos a abordar algunas de estas herramientas, reitero, solo para nombrarlas no vamos a hacer ni explicaciones en detalle ni tutoriales porque se nos iría el tiempo y no es tampoco la intención. Nobleza obliga, como embajador de Genially para Latinoamérica, la primera que propongo y que utilizo y que me parece muy versátil es Genially, porque tiene, a partir de las plantillas predefinidas, y fíjense acá lo importante, y en muchas va a pasar lo mismo. Hay plantillas, ya está el esqueleto armado, pero el contenido es mío y es propio. Y yo desde ahí voy elaborando materiales didácticos, guías, infografías, presentaciones, videos, material formativo, distintas herramientas que tengo para hacer un contenido interactivo, multimedia, integrando distintos recursos, proponiendo juegos, proponiendo participaciones, proponiendo juegos de escape. Bueno, desde ahí yo puedo plantear con esta herramienta la producción de contenidos, el armado de contenidos. Y también en esta, como en todas las que vamos a ver, lo dejo a disposición. ¿De quién? De posibles interesados. Pero eso también va construyendo mi perfil como profesional de la educación en lo digital. Entonces, secuencias didácticas, materiales propios para revisar alguna unidad, algún contenido. Bueno, desde acá lo podemos hacer y lo podemos dejar de manera sincrónica para que lo trabajen y lo revisen
y después lo podamos también retomar y a partir de ahí tener otras propias instancias. Una herramienta que recomiendo y que es muy útil para esta creación de contenido de lo que venimos hablando. La segunda también es ampliamente popular y sumamente versátil porque tiene para hacer cualquier tipo de creación de contenidos. Por ahí le asociamos mucho a hacer carteles o hacer algunas cuestiones estáticas, pero nos permite presentaciones, nos permite videos con plantillas muy precisas que solo debemos cambiar algunas cuestiones y ahí ya tenemos nuestra creación de contenido. Cuando hablo de creación de contenido estoy hablando no de grandes volúmenes de información necesariamente. Un video de 1 minuto es una creación de contenido porque es la introducción al tema del que yo voy a hablar y me sirve y es lo que yo necesito para motivar a mis estudiantes y desde ahí plantear el resto de las instancias. Y también estas herramientas se pueden complementar porque cada una tiene sus particularidades y podemos pensar una y después otra y después otra. Y en ese recorrido planteamos una experiencia de aprendizaje también. Y hasta quizás sin nuestra intervención síncrona como docentes, lo cual sería un desafío interesante para plantearse. Canva es otra opción. Al igual que Genially, tienen su versión gratuita, que es bastante potente, y una versión de pago que nos permite ampliar por allí algunas funcionalidades o pensando en algún trabajo en equipo un poco mayor. También una opción que en algún momento fue muy utilizada, actualmente no tanto quizás por las limitaciones que pusieron, pero por ahí no es tan conocido que Prezi como herramienta, que en algún momento se lo utilizó para presentaciones, estas presentaciones que son como Zoom, que entran, que salen, que aparecen, que desaparecen y demás, es muy interesante como presentación. También nos puede servir como producción de contenidos porque ha sumado 2 herramientas a Prezi Presentaciones, que es la que estaría acá en el medio. También sumo Prezi Video y Prezi Diseño. Prezi Diseño es muy parecido a Canva o a Genially en algún punto. Y Prezi Video nos permite armar algo así como lo que tenemos ahora, pero delante mío aparecen las diapositivas sin fondo y le da una estética a la creación de contenidos muy profesional, muy ordenada y con 4 o 5 clics y ni más que eso. Está todo automatizado para que ello ocurra. Yo pongo grabar y voy pasando a las diapositivas, pero en vez de verse al costado, como estamos viendo ahora en Zoom, se ven en mi pantalla y yo interactúo inclusive con esas diapositivas. Es una herramienta y tiene su versión gratuita y su versión de pago también, muy interesante para la creación de contenido y muy sencillo también para poder utilizarlo. Nearpod es toda una plataforma pensada en el aprendizaje, que a su vez tiene internamente herramientas, tiene juegos, tiene encuestas, tiene para ver videos, para poner preguntas sobre los videos y desde allí avanzar. Todo queda registrado de nuestros estudiantes. Entonces yo puedo crear un contenido, pienso en una unidad entera o pienso en un módulo en el que se va avanzando a partir de la autonomía de los estudiantes y que ellos van desandando ese contenido creado. Es muy interesante. La limitación por allí está en el número de alumnos en la versión gratuita, pero nos permite crear contenidos propios, dinámicos, interactivos y significativos, en el que inclusive vamos poniendo actividades allí. Una herramienta para explorar y para utilizar porque tiene muchísimas funcionalidades y ya nos crea ahí el contenido y yo ya tengo el contenido al alcance de la mano y después lo voy transformando o lo voy duplicando y lo voy cambiando de acuerdo a mis propias necesidades. Y reitero que internamente tiene muchísimas herramientas para aprovechar. Entrando en otros ámbitos, las anteriores son quizás un poco más conocidas, utilizadas en el ámbito educativo, pero hay muchas herramientas que no están pensadas para la educación particularmente, o potenciadas para la educación, como Nearpod, por ejemplo, sino que vienen de distintas áreas, pero que son muy útiles. Por ejemplo, Infogram es una aplicación pensada para infografías. Infografías entendiendo como la combinación en un mismo espacio de gráficos, de textos, de imágenes, de videos, de títulos, de subtítulos, de secciones, todo un apartado de información
interactivo y multimedia. Bueno, esto nos permite Infogram, tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de infografía que podemos hacer, pero nos permite el armado concreto, inclusive los gráficos tienen como un Excel interno que nos permite editarlos y demás, así que desde ahí es crear un contenido multimedia completo en forma de infografía y podemos pensar ¿vieron cuando hacíamos antes los afiches? Desconozco si se llamaban así en el resto de los países, o los carteles, o las cartulinas, ¿sí? Lo que íbamos poniendo en el aula para ir presentando. Bueno, esta infografía nos permite presentarlo de manera digital, compartirlo, interactuar y demás. Otra opción, pensando en videos y en videos animados, es Powtoon, que nos permite integrar imágenes, animaciones, objetos, figuras, audio, video, y todo ello de una manera muy sencilla, casi como un rompecabezas, que al final queda armado este video. Tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de minutos y en cuanto a la cantidad de almacenamiento que podemos incluir con nuestros objetos, pero es una muy buena opción para crear un contenido en un video dinámico que a su vez sirva como explicación y que a su vez sirva como detalle de cualquier contenido o de cualquier recurso. Otra herramienta que no está pensada desde la educación, sino en este caso viene desde, por ejemplo, lo periodístico o los medios, es Flourish. Es muy versátil en cuanto a la presentación de datos. Entonces uno puede poner mapas, gráficos, interacciones, procesos que van cambiando. Bueno, todo eso se puede mostrar desde aquí, y pienso no solo en asignaturas o en materias que trabajen con datos, pienso en asignaturas contables o en asignaturas de las ciencias naturales y demás, sino en cualquier proceso que nosotros querramos contar desde datos, y esta herramienta es muy, muy interesante, bastante sencilla de usar, porque cuando entramos tiene como un Excel también interno en el que cargamos los datos y vamos viendo cómo va quedando el resultado, y tiene muchísimas plantillas ya predefinidas para nosotros solamente cambiar y completar los datos. Y es otra forma de crear contenido, de contar, de narrar. Animoto también está pensada desde la cuestión de los videos, y en este caso lo que hacemos es arrastrar y de manera sencilla complementar distintos videos e imágenes en plantillas previamente elaboradas que nos permiten un acabado en apariencia casi profesional, porque incluye un montón de efectos que con editores de video muchas veces no se pueden lograr. Otra alternativa interesante también pensando en la cuestión del video. Datagropper es parecido a Flourish, de lo que hablábamos recién, pero orientado específicamente a gráficos, y gráficos muy dinámicos, en el que puedo contar historias, procesos, avances o retrocesos a lo largo de un tiempo. Lo mismo con mapas. A veces se nos complica trabajar con mapas y encontrar un mapa propio que cuente la historia que yo quiero contar. Por ejemplo, me voy a un ejemplo al azar. Quiero contar la evolución del acero en América. Bueno, tengo los datos, pero no encuentro el mapa que me muestre y dónde, y cuándo, y cómo, y por qué. Bueno, acá lo puedo construir. Y también tablas o gráficos dinámicos que se van interactuando y van cambiando entre sí. Otra herramienta. Y fíjense que la creación de contenido no siempre es creación de texto, porque estaríamos simplificando lo digital. Podríamos hablar de un Google Drive, podríamos hablar de un Word inclusive, o podríamos hablar de estas herramientas, pero la idea es ampliar el abanico de posibilidades al momento de la creación de contenido. Yendo a la parte final de estas herramientas, me animo a sugerir también esta, que es StreamYard. ¿Para qué sirve? Para transmitir en vivo. Es una sala en sí misma, como si entráramos a un Zoom y desde el Zoom se transmite, pero es una sala de edición que me permite poner y sacar invitados, que me permite poner y sacar subtítulos, que me permite compartir los comentarios en vivo de los que vamos opinando, que me permite mostrar los invitados y las pantallas o los videos de distintas maneras. Es toda una sala de edición en sí mismo,
Y la ventaja mayor es que yo puedo crear mi contenido, por ejemplo contar mi experiencia didáctica, conectándolo directamente a Facebook, a YouTube, a LinkedIn, a Twitter, a cualquier plataforma de transmisión de video, pongo transmitir y allí estoy en vivo. Esto es lo que yo hablaba de lo horizontal o de la posibilidad de crear. Hoy cualquiera de nosotros, literalmente cualquiera de nosotros, puede pensar en la creación de un contenido audiovisual en vivo para transmitir su experiencia sin necesidad de grandes recursos ni de grandes aparatos, por ejemplo, empresariales o mediáticos, lo cual me parece sumamente valioso como oportunidad en este contexto inédito que hablábamos. También al momento de producir contenido, yo puedo producir contenido automático. No es que una máquina va a hacer lo que yo no haga. Al contrario, voy a aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial para que los contenidos que yo consulto habitualmente, estas 10 páginas, estos 8 canales de video, estos 15 usuarios de Twitter, todo este material que yo consulto, me voy a una plataforma como Scoop.it y lo que hace es recopilar esa información de las fuentes que yo le digo y diariamente o semanalmente o con la periodicidad que yo le diga, me arma una especie de periódico o de diario que puedo compartir en redes sociales. Pero alguien me puede decir, bueno, pero yo no armé esos artículos. No, pero sí es producción de contenidos porque uno sintetiza y uno recolecta esas fuentes y desde ahí le propone al resto para empezar a interactuar. Entonces, es una buena forma de todos los enormes materiales que tenemos en la web de empezar a hablar específicamente de lo que queremos compartir. Por ejemplo, puedo crear una publicación semanal sobre nuevas tecnologías en educación, una publicación diaria sobre discusiones pedagógicas. Y todo eso se va compartiendo y a su vez material de consulta y material de producción también, como complemento de lo que vamos haciendo. Y por último, pensar en algo tan sencillo como una página web, como un espacio en el que yo como docente, yo como profesional, o nosotros como clase, o nosotros como estudiantes, podamos construir un espacio que se pueda difundir. Y en eso hay muchas opciones, pero una sencilla, gratuita, que funciona muy bien y que todos tenemos con tener una cuenta de Gmail es Google Sites. Google Sites se escribe y nos permite casi como rompecabezas ir armando una página, ir diseñándola, donde dice allí publicar, ese botón en azul, le ponemos publicar y ya está disponible para que cualquiera lo vea. ¿Por qué no pensar en una página, por ejemplo, a principio de año, mis experiencias docentes con tercer grado, con tal cátedra, y uno va produciendo su contenido y lo va armando y va creando un espacio nuevo que no existe y que es significativo para algunos. Solo un abanico de posibilidades de herramientas, no pretende ser excluyente ni completo, sino ver la posibilidad de que hoy la creación de contenidos nos invita a conjugar lenguajes, formatos, herramientas y posibilidades. Y desde ahí la imaginación hace el resto, seguramente. Con Paulo Freire quiero terminar en este aporte diciendo que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Utilicemos las posibilidades de creación de contenidos digitales para potenciar la enseñanza, la educación y el aprendizaje. Si logramos desde ese lugar motivarnos, seguramente la tarea estará cumplida y la historia dirá que aprovechamos esta oportunidad inédita, histórica, de transformar la educación desde nuestro protagonismo y desde nuestra acción cotidiana.
agradeciéndoles el tiempo y nuevamente la invitación. Muchísimas gracias y quedo a disposición para lo que necesiten. Pedro, muchísimas gracias por esta participación. De verdad, vamos a compartir también la presentación que has creado para que los maestros pues tengan en cuenta las herramientas de las que has hablado, buenísimas. En realidad, pues, conozco la mayoría de ellas, así que hay algunas también por conocer. Y yo realmente puedo contarles que también he tenido bastante experiencia en la creación de estos materiales, justamente, y esas herramientas son muy versátiles, muy flexibles, pero sobre todo muy amigables, ¿no? Muy amigables, porque nos permite desarrollar pues correctamente el material y nos guía. Así que Pedro, solamente para mencionarles que eres el primer ponente, porque luego viene Melina a hablar de Google, ¿no? Y finalmente cerramos nosotros, cerramos nosotros en Nexted con algunas funcionalidades nuevas de Google Workspace for Education. Así que tenemos todavía un tiempo más con todos ustedes. Me gustaría nada más por acá, Pedro, realizarte una pregunta que han colocado. Sí, Pau, ¿cómo estás? Hola. Sí. Pau, justo habíamos colocado un Padlet con las consultas. Si deseas, puedo comentarte algunas que son las más solicitadas. Sí, claro. Dale. Lo que pasa es que ¿Cómo no estás, te vemos. Pedro? Ahí ya, Ah, ahí ahora ya te sí, vemos. acá estoy. Estaba cargando. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Hola, Pau. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas ¿Qué noches a tal? ¿Qué todos. tal, James? Buenas noches, un gusto Todo verte muy bien. nuevamente. Gracias, igualmente. Un gusto verte nuevamente y también a todas las personas que están conectadas por aquí, por Facebook y por todos nuestros canales. Agradecidos más que nada por su presencia y también queremos aportar a esta comunidad educativa y también resolver las consultas que ustedes tienen. Una de las consultas que hicieron más fue sobre si las competencias digitales podrán seguir siendo una prioridad aún después de la pandemia y el regreso a las aulas. Sí, considero que son una prioridad más allá del espacio o del ámbito en el que abordemos la educación, porque tienen que ver en realidad no tanto con el lugar en el que estemos, ¿sí? Sino con nuestra casi responsabilidad ineludible actual de formar ciudadanos desde los niveles básicos, desde la educación hasta el universitario, ciudadanos que tengan las habilidades digitales necesarias para desenvolverse en este contexto. Entonces, desde allí, así como antes en algún momento necesitábamos otras habilidades como docentes, de acuerdo al contexto en el que estábamos, bueno, considero que son necesarias abordarlas y particularmente en Latinoamérica, me parece, mi visión es que nos hace falta una discusión y un consenso mayor, no solo a nivel de sistemas educativos de cada uno de los países, sino pensando en la experiencia que tiene Europa, que desde hace décadas viene hablando de competencias digitales docentes, ¿sí? Inclusive cuando no estaba la pandemia y demás, tienen un marco común para la educación en el contexto europeo. Bueno, ¿por qué no pensar en un marco común de competencias digitales docentes para Latinoamérica a partir de la experiencia de cada uno de los países? Por eso me parece que es sumamente valioso e imprescindible abordarlas porque, por ejemplo, en el caso de España y a partir de lo discutido en Europa, ya han tenido 3 transformaciones de las competencias digitales docentes. Empezaron en 2007, después tuvieron otras por allá por el 2016-2017 y acaban de lanzar una del 2022 y cada una va de acuerdo a los tiempos. Entonces, allí es donde la escuela empieza a pensar en el mismo ritmo en el que va ocurriendo lo de la sociedad digital. Así que me parece sumamente necesario. Claro, por supuesto. Excelente aporte, muchas gracias, Pedro. Y hay otra consulta relativa ya al tema de las herramientas, ¿no? Y si algunas son de paga, sí, creo que mencionabas, Pedro, que algunas tienen unas versiones gratuitas y también versiones de paga, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay una consulta que es sobre cómo afrontar la situación en la que las instituciones educativas no adoptan las herramientas digitales, ¿no? ¿Cómo enfrentar
ese impasse, por así decirlo, ¿no? Bueno, respondiendo al anterior, todas las que presentamos tienen una versión gratuita que posibilita trabajar con esas versiones, y después si uno quiere mayores funcionalidades, pero no son limitaciones para trabajar, puede buscar alguna licencia, pero todas tienen la posibilidad de experimentarlas de manera gratuita. Y con lo otro, considero brevemente que ahí nuestro rol también está en contagiar, ¿no? A veces desde las instituciones o desde los sistemas educativos mismos, desde los que tienen la responsabilidad, no se ven estas cuestiones como prioridad, y ahí es donde viene nuestro esfuerzo y nuestra insistencia y nuestro mostrar cuáles son las opciones y cuáles son las ventajas y las bondades de insertar lo digital en nuestra dinámica, más allá de algunas cuestiones de emergencia. Entonces, me parece que desde el convencimiento y desde la acción y desde la insistencia también, empezar a pensarlo, y que desde allí también generemos el convencimiento de que hoy la inversión en recursos, en licencias, en conectividad y demás, ya no es una opción, es una necesidad puntual, como lo era la tiza y el pizarrón en algún momento, ¿no? Entonces, desde ahí empezar a pensarnos y a motivar que todo lo que hagamos tenga eso como reflejo. Las experiencias digitales, cuando funcionan, generan muchísima repercusión y es imposible no verla y no dejarla en evidencia. Sí, en definitiva, estamos en todo este proceso de adaptación y bueno, siempre a tratar todo, y bueno, nos invitamos a todos los educadores a tomar muy en cuenta lo que acaba de mencionar Pedro, ¿no? Hay que tratar, por así decirlo, de evangelizar el uso de las herramientas digitales porque facilitan mucho el trabajo, ¿no? Luego, bueno, las demás consultas son muy guiadas al tema de las aplicaciones, ¿no? Si tienen los enlaces, no se preocupen, que creo que en la presentación ya se mencionan los nombres y van a poder buscarlos en los navegadores y poder experimentar con cada una de las herramientas. Nosotros también nos dedicamos en la consultora a poder enseñarlas, si es que quieren llevarlas a sus instituciones educativas, y estaremos encantados de poder ayudarlos. Con esto, Pedro, damos por concluida esta primera parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos encantados siempre de tu presencia. Siempre aprendemos algo nuevo en cada intervención tuya y siempre estaremos encantados de seguir conociendo un poco más de este mundo educativo y de poder seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo por siempre estas invitaciones, la generosidad y estos espacios que son muy enriquecedores. Siempre valoro mucho encontrarnos con colegas de distintos países, con distintas realidades, para enriquecernos y para compartir todo lo que tenemos de valioso y en común. Y me quedo con un último comentario de José aquí en nuestra transmisión en Zoom, que habla de que la producción de contenidos del docente también es motivadora de la producción de contenido de nuestros estudiantes, y si logramos ese combo, esa combinación, habremos puesto en el centro a quien realmente debe estar, que es nuestro estudiante, nuestros alumnos, para que ellos también sean productores de contenidos en este contexto. Así que me parece muy valioso como cierre y como motivación para encaminar. Lo instrumental se aprende en Nexted o en cualquier otro espacio, tienen las oportunidades para desarrollarlos, y hay que probar, hay que aprender, hay que buscar, hay que desarrollar, y hay que animarse. No pasa nada, no explota nada, por suerte, y las ventajas son enormes. Paola, James, muchísimas gracias por el espacio, y aquí quedo compartiendo el resto del seminario. Muchísimas gracias, Pedro. Un gran abrazo.